Y vamos a volver ahora con Patricio Angulo para tener más antecedentes de los hechos ocurridos en una cancha de fútbol en la comuna de Colina, donde 2 hombres resultaron fallecidos producto de una balacera. Uno de ellos, un militar en servicio activo, el otro, el agresor, a quien el hijo del militar habría asesinado después de los primeros disparos. Patricio Angulo tiene más antecedentes. Pato, buenas noches. Hola Maca, muy buenas noches. Claro, les anticipamos y les contamos acerca de una de las víctimas, ¿no? Un militar de 40 años, y se ha conocido ya a la dotación a la que él pertenecía, a la tesorería del Estado Mayor General del Ejército, quienes ya también han hecho y han manifestado un comunicado en donde lamentan esta situación y también señalan que van a prestar apoyo a la familia, donde además buscan que se puedan esclarecer estos hechos que ocurren en horas de esta tarde en el contexto de un partido de fútbol en la comuna de Colina, en la cancha San José. Lo que se debe determinar es qué lleva finalmente a este desenlace, esta discusión que va subiendo de tono, que lleva a que uno de estos sujetos de 18 a 20 años, no se ha precisado todavía su edad, se ha indicado sí que tiene antecedentes, es quien exhibe un arma y es en ese momento en que interviene este militar de 40 años con la intención de poder calmar los ánimos. Sin embargo, él también muestra un arma debidamente inscrita y es en ese momento en el que este sujeto de 18 a 20 años le dispara, causándole la muerte en ese lugar. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Es el hijo de la víctima, el hijo de este militar de 40 años, quien recoge esta arma, el arma de su padre, y dispara a este sujeto en reiteradas oportunidades. Hasta ahí se desconocía cuál era el estado de salud de este hombre, quien había disparado inicialmente a este militar. Posteriormente se conoce el antecedente del ingreso de un joven a un centro asistencial, se realiza el cruce respectivo y se determina que tenía participación también en este hecho ocurrido en la comuna de Colina. Por lo tanto, de ahí entonces que se logra establecer de la muerte de estas dos personas quienes habían participado previamente de esta riña en la comuna de Colina en el contexto de un partido de fútbol, y es este joven de 17 años, hijo de este militar, quien está ahora detenido. Escuchemos ahora qué es lo que nos ha señalado la Policía de Investigaciones, que ha realizado diligencias en el lugar. Bueno, al llegar al lugar se recaban algunos antecedentes, constatando que el fallecido correspondería a un funcionario activo del Ejército, que habría recibido 2 impactos balísticos que le ocasionan la muerte en el lugar. Y paralelamente se comunica otra concurrencia por otro fallecido con impactos balísticos de igual modo, que habría ingresado a un centro asistencial en la comuna de Huechuraba. Escuchamos un extracto de estos disparos, de esta balacera que se produce afuera de esta cancha, la cancha San José en la comuna de Colina, a un costado de la autopista Los Libertadores. Los testigos dicen haber escuchado, Maca, cerca de 20 disparos. Hay uno de estos armamentos que ya ha logrado ser recuperado, que se trataría de esta arma debidamente inscrita de este funcionario del Ejército. Mientras tanto, que el arma que habría empleado el otro sujeto de 18 a 20 años, un armamento que todavía no había sido recuperado, al menos de acuerdo a la última información que manejaba. Vamos a quedarnos a la espera entonces del desarrollo de esta investigación, donde, recordemos, hay un detenido que corresponde al hijo de este militar asesinado a disparos en la comuna de Colina, donde él es quien dispara al agresor de su padre. Por lo tanto, seguramente este aspecto también será discutido en la audiencia, tanto de control o de formalización, puesto que podría tal vez intentar discutirse una posible legítima defensa, tomando en cuenta que él es quien recoge este armamento con la intención de poder defender a su padre, quien había sido atacado a disparos. Así es que nos quedamos a la espera de lo que ocurra con su situación judicial. Por lo pronto él está detenido y va a enfrentar un control de detención a partir de mañana. Claro, todavía en investigación, un hecho reciente que ocurrió durante esta tarde, pero de todas maneras un tremendo drama familiar detrás. Este militar que, según las primeras informaciones, habría intentado apaciguar los ánimos en esta otra persona, un joven quien habría sacado un arma para amenazar en un contexto de una riña en un partido de fútbol. Le dispara a este militar y es el hijo el que ahora está detenido por el asesinato de quien le había disparado a su padre. La verdad es que un hecho dramático ocurrido durante esta tarde en la comuna de Colina. Nos quedamos muy atentos al desarrollo de esa investigación. Gracias, Pato. Buenas noches. Que estés bien, que tengas buenas noches.
buenas noches. Comenzamos la edición central de Televisión Noticias revisando imágenes de lo que ocurrió durante esta tarde en una cancha de fútbol ubicada a un costado de la carretera General San Martín en la comuna de Colina. Una balacera que ha dejado 2 hombres fallecidos. Vamos a ir con Patricio Angulo, quien tiene más información respecto a este hecho. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, buenas noches. Y una de las víctimas es un militar en servicio activo. Ustedes estaban revisando ya un ambiente de lo ocurrido durante esta tarde. Una seguidilla de disparos, al menos unos 20 balazos son los que han reportado los testigos. Todo esto termina lamentablemente con 2 personas fallecidas. Hay un detenido también y hay diligencias que están en curso. Todo esto se da en el contexto de un partido de fútbol disputado este mediodía, y es en ese momento en el que se desarrolla una discusión que va subiendo claramente de tono, donde hay una discusión que se da entre 2 bandos, entre hinchadas, todo esto en el contexto de este partido de fútbol, y hay un sujeto de entre 18 a 20 años quien extrae un armamento, comienza a intimidar a los presentes, y es en ese instante que aparece la figura de uno de los presentes. Es este funcionario del ejército, un militar de 40 años, quien intenta apaciguar los ánimos, intenta calmar la situación. Él también exhibe un arma, de acuerdo a los antecedentes preliminares que se manejan hasta ahora, un arma debidamente inscrita, y es en ese momento en el que este sujeto de 18 a 20 años le dispara a corta distancia y causándole la muerte en ese mismo lugar. ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Es el hijo de la víctima quien toma esta arma de su padre, y es utilizando esta misma arma que dispara en varias oportunidades hacia el agresor. Posterior a estos hechos, este sujeto es trasladado herido a un centro asistencial, a un SAR en la comuna de Huechuraba, y es allí donde se reporta posteriormente su fallecimiento. Mientras tanto que el hijo de este militar, víctima también de estos disparos, ha sido detenido. Tiene solamente 17 años y hay diligencias que están en curso. Concurrieron al lugar los equipos tanto de la PDI como del equipo ECO, que investiga hechos relacionados con el crimen organizado y homicidios. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado algunos testigos, quienes reportan lo acontecido durante esta tarde y esta seguidilla de disparos. Se tuvieron una riña jugando entre ellos, y lo que sé que pelearon entre ellos y se dispararon entre ellos afuera después. ¿Y quiénes eran? ¿Eran jóvenes? ¿Eran amigos? ¿Eran quiénes? No, eran jóvenes que jugaban por San Martín y unos por Santa Marta. Fue lo que pasa en el fútbol. Lo que está pasando. ¿Cuántos fallecidos tenemos? ¿Qué es lo que pudo ver usted acá? Hay 2. Pato, según la información que tú nos estás relatando y lo que dice la investigación hasta ahora, ¿habría sido solamente una riña producto del resultado del partido o habría otros móviles que pudieran haber jugado también como factores de este asesinato? Sí, todo esto es parte de la investigación. Aparentemente se habría dado alguna situación puntual con respecto a este encuentro deportivo, este partido que se disputa en la cancha San José en Colina, a un costado de la autopista Los Libertadores. Sin embargo, hay que determinar si es que acá pudo haber existido otro factor, como el que tú comentas, si es que pudo haber existido algún elemento previo, alguna riña o alguna disputa, o si todo esto se circunscribe a lo ocurrido durante este encuentro deportivo. Se genera esta discusión, como les comentábamos, se debe determinar por qué razón, o si solamente tiene como relación este partido de fútbol que se está disputando allí, y por lo tanto se da esta riña entre estos 2 grupos, donde hay uno de estos sujetos quien exhibe un arma intimidando al resto, a los presentes, y es allí donde interviene este funcionario del ejército, un hombre de 40 años, quien, insistimos, a él habría intentado apaciguar los ánimos. Él también muestra un arma debidamente inscrita, y es allí donde este sujeto le realiza varios disparos, causándole la muerte en ese mismo lugar. Es allí donde esta situación se descontrola totalmente. Son numerosos disparos, al menos 20 disparos los que reportan los testigos. No habría más personas alcanzadas por estos disparos. Lamentablemente hablamos de 2 víctimas, este hombre de 40 años
años y este sujeto de entre 18 a 20 años, imputado inicialmente, quien es trasladado a un SAR, pero luego se ha confirmado y se ha constatado que ha fallecido. Por lo tanto, en ese caso es que también se extinguiría la persecución penal en contra de ese hombre quien ha realizado estos disparos hacia este funcionario del Ejército. Escuchemos también qué es lo que ha señalado la Fiscalía con respecto a los primeros antecedentes que se mantienen hasta este momento. Hay diversa evidencia balística que se están levantando y se está trabajando por peritos de la CRIN. Están siendo analizados. En principio tendríamos un tirador que sería este imputado del homicidio del fallecido militar y después posteriormente la utilización de esta segunda arma que sería la utilizada por el hijo para dispararle al agresor de su padre.